Bueno, muy bienvenidos a segunda conversación como parte de este ciclo de reflexiones de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Este tipo de encuentros tiene por objetivo el poder reflexionar, conversar, dialogar con chilenas y chilenos que han sido destacados en sus ámbitos académicos o experienciales, de manera de poder aportar y complementar a la discusión, al diálogo público y por supuesto también al proceso de formación de nuestros estudiantes acá en la Universidad del Desarrollo. En este segundo encuentro tengo el honor de compartir esto que va a ser, espero, una muy interesante conversación con Ana María Stuben. Ana María es actualmente directora del programa de Historia de las Ideas Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales y de Historia de la Universidad Diego Portales. Es periodista de la Universidad de Chile y doctorada en Historia en el año 1991 en la prestigiosa Universidad de Stanford. Parte de la investigación que le ha tocado desarrollar a Ana María tiene que ver con el rol de la mujer y cómo la mujer ha sido parte del proceso de construcción y desarrollo histórico en Chile, pero también en temas asociados a política y el fenómeno latinoamericano. Además de una prestigiosa y compleja y extensa actividad y vida académica, quiero destacar que a Ana María también le ha tocado, en cierta manera, ser emprendedora social a partir de la creación y fundación de lo que es la corporación Abriendo Puertas, que ya hace más de 10 años cumple un rol muy importante en el tema de la rehabilitación, especialmente en recintos penitenciarios que tienen mujeres hoy día. Así que, Ana María, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. Y bueno, y bienvenida a lo que es aunque sea a nivel online, a la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Matías, a ti por la invitación. Muchas gracias a la Facultad de Negocios de la Universidad del Desarrollo también por haber pensado en mí para esto. Una pequeña corrección, la Corporación Abriendo Puertas lleva 20 años trabajando junto a las mujeres privadas de libertad. Y claro, mi premio más querido en la vida es el Premio de Emprendedor Social, que me gané hace un par de años, porque junto a mi sombrero académico, por así decir, mi trabajo en la Corporación Abriendo Puertas ha sido, aparte de un emprendimiento, ha sido probablemente lo que me ha hecho sentir que estoy haciendo un aporte, aparte de la educación, digamos, un aporte más real, digamos, al cambio que nosotros tenemos la obligación de hacer, digamos, en las condiciones de vida de las personas. Así es que, sí, muy grato, gracias. Muchas gracias. Y efectivamente, gran labor y 10 años más de labor, sin duda que se agradece. Claro, son 10 años más vieja también. Claro, uno más experimentada, como dicen algunos. Oye, bueno, quería llevarte, es inevitable de alguna manera que este diálogo se produzca sin considerar lo que estamos viviendo como país. Y en eso, un poco, la primera pregunta que uno podría tener y que de alguna manera en los pasillos de una facultad de Economía y Negocios uno podría escuchar, quizás como una caricatura, es qué tiene que ver la historia de alguna manera o la mirada histórica como disciplina en el fenómeno económico, en el fenómeno de desarrollo de los países, que sin duda muchísimo. Ahora, para serte bien franco, es poco la historia que se profundiza probablemente en lo que es una carrera en el caso del pregrado de Ingeniería Comercial, para qué decir en el caso del MBA, que son muy orientadas a la acción. Y uno de los problemas que podría existir en esta orientación hacia la acción es que tendemos a desarrollar, quienes tenemos como origen o la economía o la administración, una mirada un poco causal, donde A implica B, y eso simplifica bastante muchas veces los análisis económicos. De hecho, una de las cosas que se quejan los alumnos cuando estudian economía es que está basado en modelos teóricos, sin duda, muy relevantes, pero llenos de supuestos. Ahora, cuando el mundo es tan cambiante, y yo no tengo la posibilidad de tener tantos supuestos, muchas veces la reacción original del ser humano es decir, bueno, simplifiquemos el análisis y nos caemos muchas veces en el blanco y negro. Entonces, desde tu perspectiva y tu mirada como experta y como historiadora, ¿qué podrías de alguna manera entregarnos y complementar
a esta mirada un poquito simplista, un poquito lineal, de no solo lo que está pasando hoy día, sino que el fenómeno del desarrollo como tal de los países, y por supuesto Chile dentro de ese foco. Bueno, bien compleja tu pregunta. Mira, bueno, yo no concuerdo contigo que la economía tenga estas líneas tan directas. Yo creo que la economía, ojalá, y me parece súper importante que la docencia se incluya también. Digamos que la economía finalmente, desde el mundo griego en adelante, era la que manejaba lo doméstico, ¿no es cierto? El oikos, ¿no? Entonces, la economía puede también ser una ciencia que deslinde muy, muy fácilmente, digamos, con las humanidades, ¿no? No, no creo que ninguna ciencia, no creo que ninguna disciplina sea autónoma en su pensar y que pueda descontextualizarse, ¿no? A mí me interesa mucho la historia intelectual justamente porque yo creo que nosotros pensamos en un contexto. Y en ese sentido, la historia lo que hace es permitir ver las representaciones activas que orientan la acción. Entonces, si el administrador o el economista, digamos, está tomando una decisión que tiene que ver probablemente con dineros y con números, va a requerir de todas maneras, y la pandemia yo creo que lo ha puesto súper en evidencia, va a requerir orientaciones para la acción. Y lo que la historia hace es de alguna manera permitir que afloren una especie de sucesión de presentes, ¿no? Esta relación entre el pasado, el presente y el futuro, que yo creo que es una de las labores del historiador, es una especie de laboratorio, ¿no? Es una especie de laboratorio en actividad que va reconstruyendo genealogías en las cuales se van a insertar las decisiones que el político, el economista, el ingeniero, el astrónomo, digamos, va a tomar también en su acción cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso concreto que tú me mencionas respecto de la coyuntura, lo que nosotros, los que tratamos de pensar históricamente, tenemos que hacer es situarnos en esta especie de bisagra que es la relación entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Las sociedades cuando están en crisis, las crisis sociales son muy difíciles de acotar, ¿no? Y la solución probablemente viene porque se tome en consideración que hay crisis de comprensión entre los discursos y los anhelos de las personas. Y los anhelos de las personas son muchas veces materiales, con toda razón del mundo. Todos queremos, digamos, tener un mayor bienestar. Pero desde la política se tiene que regular, se tiene que hacer, que debatir, digamos, sobre los medios, y la historia lo que hace es situar eso en la perspectiva del tiempo. Y esa perspectiva del tiempo es fundamental, entendiendo además que hay momentos en la historia en que el tiempo se acelera, en que todo pasa muy rápido, digamos, que es lo que ha ido sucediendo en los últimos años con el desarrollo en Chile, y momentos en que la historia se detiene, ¿no? Que se chanta en seco, como dicen los jóvenes, y que es lo que nos ha pasado con la pandemia. Entonces, esa simultaneidad entre estos dos momentos de aceleración histórica y a su vez de aceleración del tiempo, y a la vez de tensión brusca, digamos, de este tren que iba lanzado a toda velocidad, es algo que yo creo que es útil, conveniente, hacerlo inteligible desde la historia. Y en ese sentido, y agradezco la aclaración, que es muy importante, sobre todo a la comprensión del fenómeno económico, el desarrollo, entender de dónde uno viene, para justamente saber hacia uno dónde va. Pero en esa misma línea, por un lado, tú tienes un grupo de personas no menor, que quizás a riesgo de ser un poco simplista, de que dice, oye, nosotros venimos de una historia de desarrollo los últimos 40 años, y de progreso. Y obviamente, acompañado a ese progreso, hay una serie de indicadores que objetivamente dan cuenta que efectivamente en relación a ese indicador hay una mejora sustantiva en la línea de pobreza, incluso hasta en los coeficientes de desigualdad que tienen ciertos modelos económicos. Y después viene este portazo en el cual aparece otro grupo diciendo, mire,
más allá de entrar a la discusión si es que matemáticamente hay un progreso, hay una percepción de progreso que quizás no ha sido finalmente vivida, o según los anhelos, en una gran parte quizás de lo que es Chile. ¿Qué opinas sobre eso y cómo la historia, y quizás la historia reciente de Chile, los últimos 200 años, esto que está ocurriendo no es algo tan inédito, que por supuesto para los jóvenes tienden a pensar de que lo que está pasando siempre es inédito, y al parecer quizás es más cíclico de lo que uno pensaría? ¿Qué opinión tienes sobre eso? A ver, primero decirte que yo creo que efectivamente tiene harto de inédito, ¿no es cierto? Nosotros no estábamos preparados, digamos, para lo que ha sucedido desde el 18 de octubre en adelante. ¿Qué tenemos que hacer los historiadores? Sobre todo los historiadores de la historia intelectual y de la historia política, digamos, ¿no? Es relacionar estos fenómenos justamente con la perspectiva histórica, pero también con un poco lo que es la teoría y el estudio, digamos, de la política. ¿Y por qué te digo que es inédito? Porque evidentemente, eh, digamos, desde hace algunas décadas, ¿no es cierto? Esto que se habla de la hipermodernidad, o como un filósofo francés, Lipovetsky, habla de la hipermodernidad. Hay, y se puede detectar, que hay una especie de liviandad en las convicciones, ¿no? Como que el fin de las ideologías que auguró equivocadamente Fukuyama, digamos, pero sí, tiene su razón en el sentido de decir que el capitalismo hoy día no tiene competencia, ¿no? Pero todo eso ha ido como haciendo más líquidas las relaciones entre las personas, y a su vez ha hecho perder esta sensación que era propia de la ideología del progreso, tan vigente hasta la Primera Guerra Mundial, que era la idea de progreso, ¿no? Que el hombre iba lanzado, digamos, en una carrera que indefectiblemente iba a ir desde un mayor desarrollo, de un menor desarrollo, perdón, a un mayor desarrollo. Esa es la promesa del capitalismo, y que se ha cumplido. O sea, efectivamente nosotros no podemos decir de que las personas hoy día tengan menos acceso, por ejemplo, a la comida de lo que tenían antes, etc. Sin embargo, lo que va sucediendo por otro lado, digamos, con las imágenes de las personas, con los símbolos a los cuales las personas acuden, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, el tema religioso, por un lado la decadencia de las religiones, pero a la vez, digamos, su reformulación en otro tipo de acciones, veamos lo que pasó ayer en Austria, ¿no? La religión convertida en un recurso hacia la violencia, que era algo absolutamente impensado desde la Inquisición, ¿no? Obliga a situar este desarrollo, que efectivamente es real, en un contexto más amplio donde nosotros los pensemos desde distintos marcos referenciales, ¿no? Y uno de ellos es que se ha perdido esta noción común de en qué consiste el desarrollo, en parte porque, bueno, Carlos Peña ha hablado mucho sobre esto de la individuación, ¿no es cierto?, que el hombre, que las personas nos hemos vuelto más autónomas, más individuales, hemos perdido el sentido de la comunidad, y por lo tanto queremos decidir por nosotros mismos qué es lo que es el bienestar para nosotros. Y un sistema que, para que sobreviva, tiene que auspiciar el consumo, promover el consumo y convencernos de que lo mejor que podemos hacer es consumir, evidentemente ese sistema ha permeado en la sociedad de una manera notable. Y vemos que hoy en día todos queremos consumir y consumir más. Por lo tanto, si no accedemos, digamos, a esos niveles de consumo, o no accedemos a las otras formas también que nos ofrece, digamos, el progreso, no accedemos a una mejor educación, la mejor educación a la que optamos no necesariamente significa un mejor trabajo, que era parte de la promesa. O sea, yo creo que hay una palabra que es clave aquí, ¿eh? Y que es la palabra promesa. La República se fundó desde la independencia en adelante sobre una promesa, que era la promesa de la inclusión. Entonces, bueno, yo que he trabajado más del siglo XIX, te puedo decir de que la República se funda declarando que, por supuesto, todos los chilenos somos iguales y somos libres, pero la verdad que no todos los chilenos éramos iguales. O sea, todos sabemos que existía un sistema censitario respecto a las elecciones, que existía una clase dirigente que no necesariamente incluía a la diversidad,
existía además justamente lo positivo y lo negativo de la ideología de progreso, era que la ideología del progreso te da un tiempo, ¿no? El progreso por definición es tiempo, ¿no es cierto? Si tú estás metido en una situación de progreso, quiere decir que estás en un estadio A y que vas a llegar a través del progreso a un estadio A más B, ¿no es cierto? Bueno, la promesa de la República era esa, ¿no es cierto? Que íbamos a llegar a una mayor inclusión y que por lo tanto todos los chilenos íbamos a llegar a ser efectivamente libres, ¿no? Eso ha sido una promesa que tuvo que revisarse en la Constitución del 33, tuvo que revisarse digamos, tuvo que revisarse con la crisis del centenario y con el surgimiento de la cuestión social, y que significó, por lo tanto, la Constitución del 25, y que yo creo que ahora también ha hecho crisis en el sentido de que las cifras que tú das, que efectivamente pueden ser cifras que no lo vamos a dudar, digamos, de que el índice de desarrollo humano, el PNUD, hablaba de que Chile era el primer país de América Latina en desarrollo humano. Sin embargo, si tú cotejas, ¿no es cierto?, esas cifras, como que entre los 50 con mayor desarrollo humano, Chile es el que tiene más desigualdad. Entonces, ese es un dato de la causa que, por supuesto, si tú lo pones exclusivamente en términos de desarrollo del país, de acceso a los bienes, de qué sé yo, no, probablemente no calza, pero sí calza en la medida en que nosotros entendemos que la política se hace no solamente de cifras, sino también de elementos simbólicos. Y esos elementos simbólicos, si bien la desigualdad ha disminuido mucho, la percepción de las personas, y eso lo demuestra la encuesta Bicentenario, es que somos un país desigual. Entonces nosotros podemos decir dos opciones, ¿no es cierto? Una es decir, ya, pero están equivocados. No somos un país tan desigual porque el acceso a los bienes de consumo, etcétera, etcétera, es muy grande. O poder decir, a ver, ¿por qué percibimos que somos un país tan desigual? Y ahí empezamos a hacer la pregunta un poco más compleja. Y yo creo que desde la complejización de la pregunta es que nosotros probablemente podríamos llegar a entender, si no a justificar, los sucesos del último año, por así decirlo. Y en esa línea es muy interesante, claro, que quizás ha abordado por la predominancia y el rol que tiene, por ejemplo, la economía dentro de lo que ha sido la historia política reciente de Chile, donde anecdóticamente uno veía a los ministros de Hacienda quizás como los primos inter pares, más que incluso el ministro de Interior, que es como el jefe de gabinete. Entonces, esa mirada como de la economía ha sido también parte de, no sé si el problema, pero la explicación siempre desde la mirada economista o economicista, dirían algunos, para dar cuenta de que hemos avanzado, e incluso en aquello que se denomina la desigualdad, medida sin duda de ciertos factores. Pero ahí yo te quiero hacer una pregunta, tú eres por supuesto mucho más experta que yo en el tema, pero también está esta concepción, que quizás puede ser una fantasía, de que venimos de un Chile más igualitario, y hemos pasado a este Chile más desigual, que en cierta manera se utiliza como concepto, como el enemigo público, el modelo de desarrollo. Algunos dirán el modelo liberal, otros neoliberal o capitalista. Pero la pregunta es, ¿venimos de una sociedad más igualitaria? Quizás en la percepción, en lo emocional, pero quizás no en lo económico. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? O sea, mira, yo no te voy a discutir a ti en cifras por ningún motivo, me siento absolutamente incapaz de hacerlo. Yo creo que efectivamente la igualdad ha disminuido, y eso lo demuestran todas las cifras, a las cuales yo les creo como si fuera la Biblia, porque son cifras honestas. ¿Ah? Mi campo es la interpretación de esta percepción que tienen las personas de que la desigualdad ha aumentado. Yo creo que la desigualdad probablemente no ha aumentado en las cifras, y las cifras son exactas, como dices tú. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué existe este descontento? ¿Por qué existe esta percepción de desigualdad? ¿No? Y a mí me pareció súper interesante la encuesta Bicentenario de la Católica, que decía que, no me acuerdo la cifra exacta, pero ponte tú, entre el 50 y el 60% de la gente se consideraba de clase media, y consideraba que había efectivamente transitado desde un estadio
socioeconómico inferior a un estadio socioeconómico superior. Pero ¿qué pasa cuando tú transitas? Y aquí vuelvo al tema del progreso. Cuando tú transitas, tú quieres obtener todos los beneficios de eso que tú supones está implícito en ese tránsito. Y lo curioso es que la encuesta Bicentenario lo que consigna es que a pesar de este tránsito positivo, las personas tienen menos confianza en que les va a ir mejor en la vida, tienen menos sensación de estar más protegidos, se sienten más desprotegidos respecto de la vejez, se sienten que la educación que han obtenido no necesariamente los va a conducir digamos, a un mayor bienestar, tienen una mayor percepción de conflicto y tienen mucho menos confianza en que van a poder superar la pobreza, en su situación con la vejez, etcétera, etcétera. Entonces, son preguntas que nosotros podemos decir, claro, nos vamos a entrar en la cifra y no les vamos a hacer caso, vamos a hacer de cuenta, digamos, que están equivocados de sus percepciones. Pero es que las sociedades no están nunca equivocadas en sus percepciones, porque las crisis sociales son justamente unas crisis de desajuste, digamos, entre la comprensión de los fenómenos, los anhelos de las personas y los discursos en torno a esto. Entonces, yo creo que lo que ahora estamos viviendo, digamos, y cuando se plantea de que la nueva constitución va a tener que corregir el modelo y que lo que está en cuestión es el modelo, yo quiero creer que no es negar los beneficios que el modelo ha producido, sino que entender cuáles son las deficiencias que el modelo ha permitido que aparezcan. Y esas deficiencias tenemos que creerle, como dicen los gringos, face value, o sea, es así. La gente percibe de que está en una situación que puede consumir más, pero que está en una situación de mayor indefensión, que está viviendo una situación de mayor violencia posible, etc. Entonces, las razones por las cuales esto puede ser, hay que estudiarlas, evidentemente, pero yo creo que una de las razones tiene que ver también con lo que han sido los 30 años de la transición, porque así como la República se fundó sobre la promesa de la inclusión, el retorno a la democracia se fundó sobre la promesa también de que las personas iban a tener un estándar de vida mejor, que lo han tenido, pero que genera expectativas. Entonces, en la historia conceptual hay una cosa interesante que nosotros trabajamos respecto a las revoluciones de independencia, y es que hay ciertos momentos en la historia, yo te hablaba de la aceleración de la historia, hay ciertos momentos en la historia en que el horizonte de expectativas, en que el espacio de experiencia se disocia, se separa mucho del horizonte de expectativa. Desde la historia conceptual, este es un trabajo que hizo un filósofo muy complicado que se llama Reinhard Koselleck, y que es trabajar esto del espacio de experiencia y del horizonte de expectativa, ¿ya? Entonces lo que él dice, en la era de las revoluciones, está hablando del 1750, 1850, perdona, pero tú sabes que yo soy historiadora, en ese momento se produce la colisión entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa. ¿Por qué? Porque el espacio de experiencia era la monarquía, una situación que entra, te fijas, en crisis, ¿no es cierto? Que no es que fuera del todo malo tampoco, pero entra en crisis, y la era de las revoluciones precipita la historia de tal manera que de repente nos encontramos con que nos separamos de España, con que hay que construir un Estado, con que hay que darle una institucionalidad, con que hay que pensar qué se va a hacer con la religión católica en la esfera pública. O sea, de repente esto se desata. Y yo creo que, salvando todas digamos, las diferencias, pero no creo que estemos viviendo un momento revolucionario propiamente tal en este minuto, pero hay ciertos aspectos que son comunes y que yo creo que tiene que ver con eso, con que se ha producido un cambio tan sustancial a raíz de la modernidad, del acceso al consumo, del acceso a los bienes, del mayor acceso a la educación, etcétera, que ha generado una revolución de expectativa que tú la tienes que sacar de las cifras macroeconómicas para poderla entender desde de partida lo que significa para los jóvenes, que un porcentaje altísimo de ellos, yo no me acuerdo, son hijos de personas, o sea, son primera generación que va a la universidad.
¿Qué significa eso? Significa que tienes un montón de personas que están de repente lanzados hacia un futuro que lo quieren diseñar ellos, que tienen otras expectativas frente a ese futuro y que el sistema no está logrando satisfacer. Y que no está logrando satisfacer con mucha razón, no lo puede lograr. Entonces tenemos que entrar en un nuevo sistema de negociación que nos permita incorporar estas expectativas en un espacio de experiencia de largo plazo. Y en ese sentido yo creo que pensar con densidad histórica es un aporte. Sin duda alguna, ojalá que ahora en la Convención Constituyente haya muchas personas que representan bien la mirada histórica, que a uno también le ayuda, a pesar de que es un proceso que supuestamente, no supuestamente, pero está pensado como que es una refundación, incluso se habla de partir de cero, hoja en blanco, que por lo demás no es que la República parta en abril del año 2021. Y en esa línea, una de las cosas, tocaste el tema de la Constitución, y que no puedo dejar pasar porque es muy interesante, y no desde un aspecto peyorativo o simplista, y es cuando uno ve los resultados, ni siquiera analiza, pero ve los resultados de el apruebo y el rechazo, más allá de las legítimas convicciones que pueden estar detrás de la gente y su intención de voto, es que se concentra obviamente el rechazo en términos de no cambiar, en ciertas comunas, que por supuesto además por todo es bien sabido que son las que concentran el nivel socioeconómico más alto, versus una gran mayoría de la población donde gana el apruebo, con más una muy alta representación. Y eso también un poco en la línea de lo que tú dices, y tomando también en cierta manera parte de lo que tú te ha tocado investigar, y que lo que curiosamente hace más de, o sea, a mediados del siglo XIX, donde una de las cosas que se menciona en una de tus publicaciones es que sin duda que los conservadores en su minuto y los liberales, que no se ponían de acuerdo en muchas de las cosas, por defecto cuál era el origen, pero sí se ponían de acuerdo en un solo elemento, que era la necesidad del orden institucional, es decir, que hubiesen instituciones fuertes y que además hubiese un ambiente ordenado, que como contrapunto quizás a la anarquía. Y hoy día lo que estamos viendo para ciertos sectores es que este conservadurismo, no en relación a elementos de concepción moral o antropológica, sino que de no querer cambiar porque vamos a una senda positiva, en contraposición a un grupo importante que dice, yo quiero cambiar, a pesar de que no sé cómo, ni cuándo, ni cómo se va a hacer. Que ese fenómeno, al parecer, no sería algo tan inédito en ese sentido a lo que le ha tocado vivir a Chile. ¿Y cómo crees tú que se puede enfrentar eso y cuál sería la clave para no construir una fantasía revolucionaria que finalmente tenga el mismo pecado de origen, que no cumpla las expectativas que finalmente fueron el principal tema de por qué hubo este estallido social? ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo ves tú cómo abordarlo en la reflexión? A ver, mira, no creo en el concepto de la página en blanco, ¿no? O sea, yo creo que los países no borran, digamos, de un plumazo lo que ha sido su historia, ¿no? Chile tiene una historia de ensayos constitucionales, digamos, importantes. Eh, Creo que hay una serie de convenciones internacionales en las cuales Chile está inserto. No creo que nosotros, o sea, todo ese fantasma de que nosotros podemos ser Venezuela, te fijas, y borrar toda nuestra historia, o una especie de desembarco tipo Fidel Castro en Cuba, que de repente pase aquí con esta nueva constitución. La verdad, sinceramente no lo creo. Puedo ser un poco ilusa, pero sinceramente no lo creo. ¿Ah? Yo creo que comprueba además mi visión el hecho que, pues, tal vez sorprendentemente, hemos visto cómo la violencia en parte ha disminuido desde el triunfo de la prueba. O sea, yo creo que nosotros estábamos embarcados en una situación de conflicto y de violencia que es, te digo, de otro tipo, es distinto, totalmente, tiene elementos comunes, pero muchos distintos a lo que fue la crisis del centenario, y que la Constitución del 25 de alguna manera canalizó eso, digamos, que estaba haciendo agua, que era el sistema parlamentario, que era la imposibilidad de incluir al sector proletario que estaba presionando, digamos, por ser parte del sistema político y por ser parte, digamos, incluidos los derechos sociales, y que, claro, mira, ahora con la perspectiva histórica tenemos la suerte de ver qué es lo que era lo que pasaba y ver cómo en parte se resolvió, ¿te fijas?
Por supuesto, ahora estamos inmersos en la inmediatez que nos obliga a tomar distancia para tener una perspectiva. Pero estábamos en una espiral de violencia, de desafección con las instituciones, de desconfianza, de descrédito, de parálisis del gobierno. Yo una vez escribí una columna que todavía creo mucho en ella, digamos, que es que el gobierno quedó en un estado como de latencia, ¿no? O sea, quedó paralizado simplemente, porque claro, no estaba en la expectativa de las autoridades que pudiera pasar eso que pasó. Entonces, y eso se fue agudizando, digamos, y yo creo que si bien la Constitución no fue la razón por la cual se produjo la violencia del 18 de octubre, sin embargo, milagrosamente, el acuerdo que se logró en torno a, incluso me atrevería a decir, inventar el tema constitucional como un tema relevante, porque ese tema bien o mal había sido importante, lo había puesto el gobierno de Bachelet y no había tenido quórum, digamos, como para seguir adelante, lo que indica que probablemente no era un sentir tan generalizado, por lo menos en la clase política. Y de repente todos se unieron y dijeron Constitución. Y yo creo que eso fue una decisión política muy astuta, porque fue tirar la pelota como a otra cancha, ¿no? En que finalmente todas las expectativas, y vuelvo sobre el tema de las expectativas, se canalizaron hacia una nueva constitución. Si tú me preguntas, ¿era necesaria una nueva constitución? Probablemente no, probablemente la otra constitución se podría haber reformado perfectamente bien. Sin embargo, tenía el problema de la cuestión simbólica, que era la constitución de la dictadura, la constitución de Pinochet, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, que se convirtió, porque así se acordó, digamos, se convirtió en aquello sobre lo cual el país se iba a concentrar. Y yo creo que eso es muy interesante porque primero ha pacificado lo que ha demostrado digamos, que algo de eso se podía lograr. Había personas que decían, si gana la prueba este país va a entrar en llamas. Yo la verdad que siempre dije, si gana el rechazo este país va a estar en llamas. Porque se acaba la expectativa, ¿no? Y la otra cosa que lo que tú mencionas a mí me parece súper importante como un dato sociológico, que es el tema de las 3 comunas famosas, aparte de Colchane o lo que sea. Y es que yo creo que, y esto es parte, claro, es en parte fruto de que hay un grupo de personas, que yo no me atrevería a decir que es toda la derecha tampoco, que se compraron completamente con que bastaba con generar riqueza, con tener empresas eficientes, etcétera, etcétera, y que eso era la solución para el país. Ahora, coincide que son las personas que tienen también los mayores recursos económicos y por eso se pueden permitir vivir en estas comunas. ¿Fija? Pero yo creo que han tenido una ceguera que las élites chilenas no tuvieron en el siglo XIX. Las élites chilenas tuvieran clara la importancia de la política y de lo político, entendido lo político como un campo de acción, como un trabajo en el cual se van día a día tomando acuerdos, habiendo disensión, incorporando el conflicto, negociando el conflicto, pero la política como algo fundamental. Y desgraciadamente yo creo que algunas personas han sido activas en desprestigiar la política, en convertir la política en algo, bueno, lo hizo Pinochet en gran parte, ¿no es cierto?, los señores políticos, todo eso que hizo que, mira, concentrémonos en la economía, en lo que se hablaba en esa época de la teoría del chorreo, ¿te fijas? Y dejemos la política de lado. La política es una actividad sucia, es una actividad que no interesa. Y yo creo que lo que esto nos ha dicho, y la ceguera que tuvieron en estas 3 comunas, es no entender que lo de la Constitución era una herramienta política. Y es una herramienta política que va a permitir, ojalá, que la política vuelva a retomar el rol que tiene que tener en la esfera pública. Y en eso, ¿cómo tú construyes un futuro? Tomando quizás como ejemplo las constituciones pasadas, la del 33, la del 25, la del 80 fue un contexto distinto, pero
¿Cómo construyes tú cómo conduces un proceso que te lleve en cierta manera a avanzar hacia conseguir, o al menos declarar esas expectativas, probablemente en un principio más bien de carácter simbólico, cuando no tienes muchas instituciones, si es que hay alguna, en las cuales te pueda sostener? Porque claramente el gobierno, más allá del gobierno turno, pero uno podría decir el ejecutivo está en cuestionamiento, el legislativo está en cuestionamiento, el judicial está en cuestionamiento, los carabineros están en cuestionamiento, la iglesia está en cuestionamiento. Entonces, cuesta pensar que la cohesión social hacia este punto se dé solamente, o más bien se dé a pesar de las instituciones. Al final esto requiere un proceso que igual se tiene un plebiscito de salida. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Es eso, por ejemplo, quizás bastante inédito en la historia de Chile, donde uno ve un acuerdo, o sea, simbólicamente una mirada futura común, que puede ser la Constitución, pero lo que uno no ve es el consenso ni las instituciones que le den de alguna manera estabilidad a la conducción de este proceso? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que tú apuntas, digamos, al meollo de la cuestión. O sea, efectivamente estamos iniciando un proceso constitucional en una situación de descrédito de las instituciones inédito, probablemente, como dices tú, porque no tengo claro, digamos, que en 1924, claro, también habían otros elementos, estaba el mundo militar, había ruido de sables, cosas que digamos que hoy día no estamos viviendo. Pero es cierto que el descrédito de las instituciones ha sido importante. Y en la medida en que la Constitución se convierte, mira la palabra que voy a usar, una palabra casi teológica, es la esperanza, ¿no? Yo creo que la Constitución tiene que ser una esperanza, y es responsabilidad de nosotros, digamos, de los intelectuales, de todos los que de alguna manera tenemos una visión de país y queremos que este país vuelva, digamos, a encontrar un rumbo, sumarnos a este cauce constitucional de la mejor manera posible, porque acuérdate que la Constitución es la que va a decidir cómo queremos vivir y qué instituciones queremos tener, ¿no? Entonces, ese debate yo creo que es fundamental que lo tengamos con la mayor seriedad posible. Bueno, hemos tenido cosas escandalosas de parte de algunos movimientos feministas que yo no quisiera que se repitieran. Si bien yo creo en el feminismo, me declaro feminista, pero creo que el feminismo es avanzar en los derechos de la mujer y no te fijas, romper todos los estereotipos de la feminidad. Pero ahí está el tema de género, está el tema de los pueblos originarios. No toda la violencia en la Araucanía es producto de los pueblos originarios. Eso lo sostengo aquí y en todas partes. Sin embargo, esos que están haciendo la violencia en la Araucanía se están aprovechando de que hay una demanda de los pueblos originarios por participar. Entonces, el tema de la mujer en general, el tema de los pueblos originarios, son todos temas que efectivamente se tendrían que canalizar y que sería una manera de ir resolviendo esta violencia. Ahora, ojalá lo hagamos con madurez, con altura de mira, pero sobre todo, yo creo que tal vez a lo que tendríamos que estar dispuestos es a revisar el rol del Estado. O sea, recuperarle al Estado un rol que una mala comprensión de la subsidiariedad ha permitido que se imponga, ¿no? Entonces, yo no le tengo miedo a palabras como solidaridad, no le tengo miedo a palabras como derechos sociales, no creo que eso significa que estamos abriendo el campo ni al comunismo, ni a nada de eso, sino que simplemente creo que son temas que yo trataría de transversalizar, no sé cómo decir, o sea, de que no sea la izquierda es la dueña de los derechos sociales, la derecha es la dueña de la subsidiariedad del Estado, ¿cierto? La izquierda es la dueña de los pueblos originarios, la izquierda es la dueña del feminismo, sino que cómo podemos abrirnos hacia una comprensión que nos haga entender que estos temas, si es que están puestos en la esfera pública, es porque representan, de alguna manera, para muchos, una promesa incumplida. Claro. En ese sentido, bueno, en la lógica, en la gestión pública también, en la gestión, es súper importante hoy día, por ejemplo, para las empresas entender cuáles son. Se habla de los famosos stakeholders, pero básicamente los grupos relevantes, los grupos que tienen algo que perder o ganar
cuando, por ejemplo, se emprende una iniciativa como puede ser la creación de una empresa. No es solamente que hayan consumidores, que hayan proveedores, que sin duda, sino que tienen algo que ganar y algo que perder en eso, y un poco la pega de las empresas es entender precisamente qué es eso que tienen que ganar y generar el valor agregado. Y al revés, cómo mitigar eso que quizás tienen que perder. Pero eso que si tú lo llevas y lo extrapolas al análisis completo de la sociedad, no es muy distinto. O sea, hay grupos de interés que legítimamente tienen causa. Muchas veces los partidos políticos que viven básicamente de la popularidad van a tomar o adoptar ciertas causas, algunas con más credibilidad, otras con menos credibilidad, por los mismos estereotipos que tú mencionabas antes. Y en eso te quiero llevar a un tema que para mí es inevitable y que además es gran parte de lo que ha sido tu desarrollo de investigación, que es el rol de la mujer en esto. Yo te he escuchado varias entrevistas donde tú señalas, lo cual sin duda que es evidente, que el rol de la mujer ha sido algo tremendamente relevante en la construcción de nuestra sociedad. Independiente que en términos de derechos ha sido creciente en el tiempo, pero no por eso es que no tuvo relevancia, por ejemplo, en la construcción de la segunda mitad de nuestra época republicana. Entonces, en ese sentido, te pongo una anécdota, que a veces se menciona esta pseudo causalidad de que los países que, por ejemplo, han enfrentado mejor la pandemia han sido países que precisamente están liderados por mujeres. Quizá el caso más icónico es el caso de Nueva Zelanda. Entonces, de alguna manera, hay alguna esperanza simbólica en que también el rol de la mujer, que ha sido creciente, pero todavía quizás es insuficiente, pueda marcar quizás algo la diferencia en aquello que tú planteabas como desafío. ¿Cómo ves tú el rol de la mujer en ese sentido? ¿En qué campos? ¿O cómo abordarlo? En ese momento, las mujeres no necesariamente consideraban que era a través de los derechos políticos que podían ejercer una influencia sobre la sociedad. Y por eso las primeras reivindicaciones del feminismo, que ustedes no saben, que las primeras feministas fueron católicas, el feminismo católico, que se declararon feministas para defender a la iglesia. O sea, eso parece hoy día una contradicción. Mira que es interesante mirar esto con el tiempo. Bueno, lo que les interesaba eran los derechos civiles, porque efectivamente nosotros no teníamos derecho ni siquiera a administrar nuestro propio patrimonio, digamos, ¿no? Pero hoy en día, así como en ese momento aparecieron los derechos civiles, y así como en 1920, 1930, los derechos políticos aparecieron como algo, digamos, que la mujer se merecía. Hoy día yo creo que es justo que se considere de que siendo las mujeres el 50% de la humanidad, o incluso creo que un poco más, ¿no? Que las mujeres desde lo femenino, además, y eso que yo creo que es un aporte hacia la política, no solamente desde el hecho de que ocupen sus derechos de suyo, digamos, ¿no es cierto?, por ser la mitad de la humanidad, sino que como un aporte constructivo a la política y a la sociedad, se le dé la posibilidad de equiparar esta deuda histórica. Y por eso yo creo en las acciones afirmativas. Y me parece muy bien que la Constitución, que la Convención Constitucional haya establecido la paridad, porque todavía en ese camino queda mucho por andar. Y es que un estudio que hizo Comunidad Mujer el año pasado, no me pregunto cómo realizó el estudio porque yo no sé hacer esas cosas, pero en todo caso, lo que afirmó es que si se asignara valor al trabajo de la mujer en el hogar, aportaría el 28% del PIB. Lo otro que me parece contundente es que cuando tú tomas la percepción de las mujeres, incluso ahora en la pandemia, es una percepción de que todos los costos de una crisis lo asumen mayormente las mujeres. Aparte de todos los datos que tú debes saber mucho mejor que yo, que las mujeres no ocupan roles de liderazgo en las empresas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo lo que se puede hacer, digamos, para superar estas brechas, va a crear una sociedad más igualitaria, más participativa, y que es además, como te digo, una deuda histórica. Bueno, interesante el concepto de deuda histórica que no se ha acuñado solo en la causa feminista de alguna manera. Los profesores también, o al menos un grupo de ellos, declaran esto. Pero ahí la pregunta es si tú crees que la discusión constitucional, en cierta manera, el hecho que se construya sobre la base, por ejemplo, de escaños reservados en esta convención constituyente, es una muy buena señal en esa línea, pero si es en la Constitución de alguna manera
o la discusión de la nueva constitución, donde se va a poder dejar instaurado algo que por defecto tú ya mencionabas de otras constituciones, que es la declaración de que todos los seres humanos, sin concepción ni de género ni de otra naturaleza, somos iguales en dignidad y en importancia. Entonces, ¿cómo no caer en que estos lugares comunes que traen las constituciones, en buena hora, después se puedan ejercer para efectos de que esa desigualdad, ya sea hacia, por ejemplo, pueblos originarios, otras personas, y por supuesto el tema de la mujer, se vaya administrando de una manera que apunte justamente a que esa necesidad emocional se vaya satisfaciendo, básicamente? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay mucho que es simbólico, y eso le cabe a la Constitución. Pero hay mucho que escapa totalmente a la Constitución. O sea, yo soy partidaria de una Constitución lo más mínima posible, porque creo que después, ojalá la sociedad civil y la sociedad política sean capaces de negociar cómo baja esto, digamos, en la legislación, en la institucionalidad que se cree, etcétera, etcétera. Yo no creo conveniente que los países nos amarremos, digamos, con constituciones que delimiten todo y que no permitan justamente el cambio histórico, que es un poco lo que ha sucedido, perdona la comparación, que ha sucedido un poco con la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, la doctrina es por definición histórica, y también para los católicos. Entonces, el problema cuando tú petrificas la doctrina es que no permites debatir los nuevos temas que van surgiendo en la sociedad civil, como el caso, por ejemplo, de la homosexualidad. Entonces ahí están todos enredados, te fijas, el Papa dice una cosa, otros le contestan, porque claro, hay que asumir el tema de que un porcentaje importante de la humanidad es homosexual. Hay que asumir el tema que la homosexualidad pasó de ser un pecado a una patología y que hoy día es una condición. Entonces es muy distinto legislar para una condición sexual que legislar para una patología, ¿no es cierto? O para un pecado. Entonces, la Iglesia está amarrada en este debate, digamos, sobre la necesidad de que la doctrina vaya también siendo capaz de leer los signos de los tiempos y adecuarse a los tiempos. No sé si la comparación es buena, si es mala, sácala nomás, pero a mí me parece que sí es interesante, porque si las constituciones, digamos, son demasiado rígidas, lo que pasa es que quedan superadas muy rápidamente en el tiempo. Pero que hay cosas simbólicas que yo creo que sí se tienen que integrar. Por ejemplo, yo escribí en una columna hace poco que claro, recién en el año 99 se empezó a hablar en la Constitución de hombres y mujeres. Ya, obviamente la cultura ha entendido durante siglos que hombre es sinónimo de naturaleza humana, pero ya no es símbolo de naturaleza humana. Hombre representa el sexo masculino. Sin embargo, la Constitución todavía habla de los hijos, y no habla de los hijos y las hijas. Tú me puedes decir que todo esto es simbólico, pero los símbolos son muy importantes. Las sociedades vivimos de símbolos y de ritos. Entonces, no hay que dejar pasar, digamos, esa simbología que después evidentemente abren la puerta para traducirse en legislaciones más igualitarias, pero que sí tenemos que partir por satisfacer lo simbólico, y yo creo que eso es muy importante que se haga en la Constitución. Muchas gracias, Ana María, por esta interesante reflexión y conversación. Creo que nos dejas varias preguntas o temas que sin duda que irán dando vuelta y enriquecerán, como tú bien dices, lo que es la mirada muchas veces de la economía y el mundo de los negocios, sobre todo para entender, explicar y construir y ser parte de la solución de una sociedad chilena mejor. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ustedes.